So, ladies and gentlemen, we are just about to start the session. And my Spanish is unfortunately not good enough to make the greetings in Spanish, but hello to everyone and welcome to this session. Thomas DeLay, our Head of Legal and Governance, will be conducting this session in Spanish. But before we hand over to Thomas, we will just have a short introduction by our President, Paul Erik Høyer. So without further ado, I'll pass on the word to Paul Erik. Please, President. Thank you, Thomas. Hola para tous, something like that. I hope you're all good. Looking forward for this session. We've been having a few until now, and I think there's been some good questions and sharing opinions as well. So this is, preparation leading up to the 22nd of May. And I do hope that we will have a couple of hours here with some good sharing. So for me, that's only to say warm welcome, good morning, good afternoon, good evening to all of you. Looking forward for a session here. Thank you, President. Thank you, Secretary General. Entonces voy a empezar en español. El presidente les dio la bienvenida y espera que estas horas van a ser muy productivas y que si ustedes tienen cualquier consulta, que tengan respuestas al final. Antes de empezar, vamos a hablar de los usos, las instrucciones antes de la reunión. Así que por favor ingresen su nombre y país usando la función de personas, para que nosotros sepamos quiénes son, quién hacen las preguntas. Por favor, cuando no hablen, apaguen sus micrófonos, no queremos eco. Encienden su cámara, a menos de que la velocidad de su internet sea lenta. Si tienen preguntas, por favor, usen la función de chat. Y a partir de ahora les pedimos amablemente que no usen la función de chat para darles los saludos, porque queremos ver las consultas si hay cualquiera. Ahora pasamos a la agenda de la reunión. Son 3 puntos, pero cada uno de los puntos es un poco más complicado. En el primer punto vamos a hablar de la preparación para la Asamblea General Virtual del 22 de mayo. En la parte número 2 vamos a hablar de la agenda y de las propuestas. Y finalmente vamos a hablar de las elecciones. El proceso para la Asamblea General del 22 de mayo va a ser muy parecida a la del año pasado. Ya empezó el proceso que llamamos el proceso integrado y empezó el 2 de abril cuando les enviamos el aviso sobre la Asamblea General, tanto como la agenda y los documentos pertinentes de la Asamblea. La semana siguiente, del 9 de abril, enviamos los 12 reportes de los presidentes de comité de la BWF y esta semana y la semana pasada hicimos varias sesiones regionales en video, en inglés, en francés y ahora en español para que ustedes tengan la oportunidad de hacer sus preguntas y obtener sus respuestas. Hoy es la última sesión y ya pueden consultar los videos de las sesiones previas en nuestro sitio web. El 20 de mayo será la fecha límite para sus nominaciones. Si quieren nominar un delegado para la Asamblea General, ustedes tienen que enviarnos el formulario adecuado para hacer eso. También vamos a tener un breve webinar para que ustedes sepan un poco más de la tecnología y del sistema de votación que vamos a utilizar. El día siguiente, el 21 de mayo, vamos a hacer una sesión de test para que ustedes tengan una oportunidad de verificar cómo funciona el sistema. Y finalmente, el punto culminante de este proceso integrado va a ser la Asamblea General del 22 de mayo, durante la cual ustedes van a poder votar para las propuestas y para tomar las decisiones. No va a tener tantas oportunidades para hacer preguntas durante la Asamblea General, así que por favor, si tienen preguntas, consultas o comentarios o quejas, los pueden hacer ahora mismo durante la presentación o en los días que siguen.
por email y ya conocen nuestras direcciones. Entonces, en el sitio web ya tenemos un par de documentos para ustedes. Tenemos la agenda de la Asamblea General con las propuestas, tenemos los perfiles de los candidatos para las elecciones, tenemos los documentos financieros como el reporte anual, las cuentas auditadas y el presupuesto para este año y el año próximo. Como lo dije, también tenemos los 12 reportes en video de los presidentes de comités. Tenemos los perfiles del presidente y del presidente adjunto, tanto como los candidatos para el consejo. Y finalmente un video sobre lo resaltante de este año. También tenemos muchas cosas este año. Tenemos también 4 clips de las sesiones de discusiones como la de hoy y tenemos un video un poco más técnico sobre el procedimiento para las elecciones y cómo se aplican los criterios de representación. Lo tenemos en inglés, en francés y, por supuesto, en español. En la agenda tenemos un par de puntos estándar, como cada año. Y no vamos a hablar tanto de esos puntos hoy, que queremos enfocarnos en los puntos más importantes, las propuestas de los miembros. Así que durante la Asamblea General ustedes van a tener la oportunidad de votar para la aprobación de la acta de la última Asamblea, los estados financieros auditados, la suscripción y los auditores para el 2021. También van a recibir de manera formal los reportes del Consejo. Ustedes de nuevo pueden hacer sus comentarios o preguntas durante la sesión de hoy o después por escrito. El primer voto durante la Asamblea General va a ser sobre los escrutadores y el abogado independiente. Ya conocen el principio del abogado independiente. Este año o durante esta asamblea va a ser el mismo que durante la Asamblea General Extraordinaria de enero. Va a ser el señor Kirpal Singh de Singapur. Su rol va a ser de estar en la oficina de Lumi, quien es el proveedor del sistema de votación para la Asamblea General. Y se va a asegurar que no hay ninguna manipulación, digamos, del sistema y que todo esté bajo orden. También va a aplicar los criterios de elección por geografía y género que vamos a ver después. Los escrutadores van a ser Derek Batchelor, Tan Spring y Sharon Chan. No necesitan una presentación. Su rol va a ser de verificar la base de datos del sistema de votación para asegurarse que ustedes tengan el nombre adecuado de votos para cada una de las votaciones. Así que es un rol un poco distinto de lo que tenemos en asambleas físicas, pero es un rol muy importante. Por esa razón, les vamos a pedir que ratifiquen el abogado independiente y los escrutadores en el primer voto. Pasamos ahora a la agenda y en particular a las propuestas del Consejo. Tenemos 4 que vienen del Consejo y de las cuales vamos a discutir ahora. Les voy a dar la oportunidad de hacer sus preguntas después de cada propuesta. La primera propuesta tiene que ver con el panel de verificación que voy a llamar con su nombre inglés el Vetting Panel. El año pasado, durante la Asamblea General, los miembros de la BWF aprobaron cambios a la Constitución para que tengamos un proceso de verificación o de vetting. En este proceso, cada uno de los oficiales de la BWF está sometido a un proceso durante el cual tiene que cumplir con varios criterios. Y para verificar esos criterios tenemos un panel de verificación, un vetting panel. Según el anexo 2 de la Constitución, es el Consejo que es responsable para hacer una recomendación sobre el panel de verificación y esta recomendación tiene que ser aprobada por el Consejo, por la Asamblea General.
Sin embargo, como es el primer año y que queríamos un panel de verificación que podía empezar a trabajar para las elecciones, hicimos algo un poco distinto con la aprobación de la Asamblea General. Bajo este procedimiento es el secretario general, que es responsable de hacer una recomendación al Consejo, quien puede nombrar los miembros del panel de verificación. Y ahora estamos pidiendo una confirmación del nombramiento de esos miembros. El secretario general también hizo una recomendación sobre la elegibilidad bajo ese sistema de verificación de los miembros del vetting panel. Después de la Asamblea General del 2020, el secretaria de la WWF hizo una campaña de reclutamiento para encontrar candidatos especialidad con experiencia, con conocimientos en procedimientos de verificaciones. Y también damos importancia a la noción de diversidad. Y a través de este proceso encontramos a la doctora Catherine Ordway de Australia, al señor Nils Lindholm de Francia y al señor Masahiro Takamatsu de Japón. Cada uno de los tres pasó a través del procedimiento de verificación también y se hizo la recomendación que eran elegibles. La recomendación del secretario de nombrarles fue aprobada por el Consejo y ahora pedimos a la Asamblea General que confirme el nombramiento y la elegibilidad de cada uno de esos miembros del panel de verificación. Por esta razón, en el voto número 4 le vamos a pedir que confirmen los miembros del panel de verificación. Y voy a hablar rápidamente del próximo punto, que es un poco parecido. En el punto 4, número 2, tenemos una propuesta que tiene que ver con los miembros del Independent Hearing Panel, el panel independiente, el panel disciplinario independiente, y su presidente y presidente adjunto. El año pasado, los miembros de la WWF también aprobaron cambios con el sistema judicial de la WWF y a través de esos cambios se formó el panel disciplinario independiente. Para funcionar ese panel también necesita árbitros. Teníamos 3 ya del panel de antes, pero necesitamos 4 más y por eso se hizo una nueva campaña de reclutamiento. Para ese panel también se hizo un procedimiento parecido a lo del vetting panel. En otras palabras, el secretario general hizo una recomendación al Consejo, quien nombró los miembros del Independent Hearing Panel. Ahora estamos pidiendo a la Asamblea General que confirme esos nombramientos. El secretario general también hizo una segunda recomendación con respecto a la identidad del presidente y el presidente adjunto del panel, y eso es la segunda parte de la propuesta. A través de nuestro proceso de reclutamiento encontramos a los individuos que están en la pantalla. De nuevo, son personas que tienen experiencia, conocimientos en derecho deportivo, derecho disciplinario, que tienen experiencia con la lucha contra la manipulación de partidos y por eso consideramos que son buenas personas para ser miembros del panel disciplinario independiente. El señor James Kitching está propuesto como el presidente del panel, mientras la señora Sylvia Schenk de Alemania la proponemos como presidente adjunto. Los dos tienen experiencia con nosotros y ya están bien al tanto de los procedimientos disciplinarios que tenemos en la WWF. Por eso, a través del voto número 5, les vamos a pedir que confirmen el nombramiento de los miembros del panel inaugural independiente y también la nominación del señor James Kitching como presidente y de la señora Sylvia Schenk como presidente adjunto.
Eso va a ser el segundo voto. En este momento voy a verificar si ustedes tienen preguntas y veo que no tenemos preguntas por el momento, así que voy a seguir y si tienen cualquier consulta pueden hacerlas. El punto número 4.3 tiene que ver con las leyes del bádminton o digamos las reglas del bádminton y son el fruto del trabajo del departamento de eventos de la BWF, tanto como de los comentarios hechos por los oficiales técnicos. Y no son cambios trascendentales, son cambios que a través de los cuales queremos poner las reglas en línea con la práctica. También queremos simplificar a las reglas para que estén claras. Y hay varias, así que las voy a resumir a través de las razones dadas en el documento. El artículo 8 tiene que ver con los cambios de lados durante el partido y se añade una excepción que tiene que ver con los partidos con handicap. ¿Por qué? Porque según el Estatuto 4.1.3 existen reglas distintas para este tipo de partido y queríamos ponerlo en las leyes del bádminton. En el artículo 9 estamos simplificando la cláusula porque de toda manera el volante tiene que tener una trayectoria. Tiene que ir hacia abajo, como ahora tenemos una altura del servicio y por esa razón quitamos la frase que teníamos en el 9.1.8 para simplificar la regla. En el artículo 11.5 tenemos una clarificación que tiene que ver con la secuencia del servicio cuando hay una falta durante el partido. Y en el artículo 12 pusimos algo que ya es la práctica durante nuestros torneos, que es que cuando hay un error en el lado del servicio, el árbitro no va a parar el juego, sino va a esperar que se termine el juego para corregir este error. En el artículo 14 vamos a añadir una referencia al sistema de revisión, como ya es usado regularmente en los partidos de los torneos de la WWF. En el artículo 16 vamos a añadir una referencia a partidos con handicaps, porque también existen reglas distintas para este tipo de partido. En el artículo 16.5 vamos a añadir una frase que porque teníamos problemas con los entrenadores que daban consejos durante el servicio y queremos poner hincapié que eso no se puede hacer. Similarmente, queremos autorizar a los jugadores que puedan ir al lado para usar su toalla, pero sin causar atraso en el partido. Así que todos esos cambios son cosas que tenemos en la práctica, pero que queríamos aclarar en el documento de las reglas del bádminton. Tenemos un pequeño cambio en el artículo 16.7 que tiene que ver con la administración de faltas durante los juegos. Y es todo finalmente. Así que para este documento vamos a necesitar los 2/3 de los votos. ¿Por qué? Porque son reglas que están en las reglas del bádminton o las leyes del bádminton y como es un documento muy importante para la comunidad del bádminton, se necesita una mayoría más grande de los votos. Por eso necesitamos 2/3. Y eso va a ser el voto número 6. Veo que todavía no hay preguntas. Voy a seguir rápido con las propuestas de los miembros. Y la primera propuesta es una propuesta de Bádminton Dinamarca que fue apoyada por las federaciones de las Islas Faroe y de la Federación de Noruega.
y me imagino que no tenemos un representante de la Federación de Dinamarca hoy, así que la voy a resumir yo. En esta propuesta, la Federación de Dinamarca quiere añadir una frase en las leyes del bádminton, según la cual los jugadores tienen que hacer lo posible para ganar el partido. Y suena como algo muy simple, de hecho es algo que ya tenemos en varios documentos, como el código el código sobre la prevención de la manipulación de competiciones y que también tenemos en los reglamentos de competición. Sin embargo, para citar las razones dadas por la Federación de Dinamarca, es algo que existe en otras normas que quieren poner en las leyes del bádminton para mostrar que es algo muy importante y quieren que sea, en otras palabras, más claro. Creo que el secretario general tiene comentarios al respecto, como el consejo de la BWF también ha analizado esta propuesta y tiene comentarios al respecto. Thomas, you may speak and mention the council comments. Thank you very much, Thomas. And just a few remarks related to the sorry about that. No, just a few comments related to discussions that we've recently had in the BWF Council related to all of these proposals. First of all, I think it's very important to underline the importance of this concept related to best efforts. The Council fully think that this is an extremely important part of the game, and it is actually something that therefore is already part of the general regulations, or actually the codes of conduct within the regulations of the BWF. So it's not something that is new, it's something that has been there for many, many years, and something that has been continuously looked into to see how best to handle it. When discussing this, however, as the concept is already part of the regulations, introducing it into the laws of badminton will not really make any big difference in terms of the importance of the concept. And secondly, this is a concept, best efforts, that is very much reserved for matches being played at the highest levels, typically where you have umpires and referees present, where these things can be just judged and reported, or even being handled in judicial panels afterwards. And it's not something that actually is part of the recreational game as such. Anyway, not as important when you play recreational. And as the laws of badminton is actually something that is not only for the best players, is also for the recreational players as a whole, then we do not think from the BWF side that is something that fits really well into the laws of badminton as proposed here by the proposal from Denmark. So the recommendation here is to look further into the intentions of the proposal that we all agree with, and how it can maybe be handled more and better, but also it's the recommendation not to approve this proposal to include it in the laws of badminton, as it's not felt to be the right position to describe this concept, which is probably more a technical reason rather than saying anything about the importance of the concept. Thank you, Thomas. Voy a traducir la explicación dada por el secretario general. Esta propuesta, este concepto fue discutido por el Consejo y de hecho es un concepto muy importante para el juego del bádminton. Por esa razón es algo que ya tenemos en otros reglamentos. Es un concepto que no es nuevo, que ya existe desde hace un par de años. Ahora la cuestión es cómo aplicarlo. De hecho, es un concepto muy técnico que normalmente es reservado para partidos del nivel más alto de bádminton, donde hay árbitros
donde estas cosas pueden ser reportadas, analizadas y juzgadas por paneles disciplinarios. No es algo que forma parte del juego a un nivel más recreativo. El problema ahora es que las leyes del bádminton en las cuales la Federación de Dinamarca quiere añadir esta frase se aplican a todo el mundo, se aplican al nivel más alto de bádminton, pero también a los jugadores recreativos que juegan en la calle. Por eso se considera que tal vez no es el lugar idóneo para añadir una tal frase. El concepto ya existe, ya está en otros reglamentos y por eso no haría una gran diferencia de ponerlo en las leyes o no ponerlo. Por esa razón, el Consejo considera que es algo importante, pero que tal vez no es un concepto que se encaja particularmente bien en las leyes del bádminton a causa de su aplicación general a todo el mundo. La recomendación es de considerar las intenciones de la Federación de Dinamarca y ver cómo se puede aplicar de mejor manera. Pero el Consejo considera que las reglas del bádminton no es el mejor lugar para añadir ese concepto de hacerlo mejor para ganar el partido. ¿Cómo esta propuesta sería para un cambio de las reglas del bádminton? Necesitaría también 2/3 de los votos hechos durante la asamblea, como se considera como un documento más importante. En este momento voy a ver si hay preguntas. No veo ninguna. Ustedes están muy silenciosos en el chat. Gracias por respetar las consignas con respecto a las preguntas. Así que tal vez voy a seguir con la segunda propuesta, que esta vez viene de las federaciones de Indonesia y de Maldivas y que fue apoyada por la Confederación Asiática, por las federaciones de Corea y de Taiwán. Y es un cambio de las leyes del bádminton y de las leyes alternativas del bádminton. Y hay mucho contenido, pero básicamente la idea es de cambiar el sistema de puntuación. Ustedes se van a acordar que en el 2018 el Consejo de hecho hizo una propuesta para cambiar el sistema de puntuación. Ahora tenemos un mejor de 3 partidos de 21 puntos y la propuesta era de cambiarlo para un mejor de 5 partidos de 11 puntos. Y de hecho, esta propuesta hecha por Indonesia y por Maldivas es básicamente idéntica a la del 2018. No voy a hablar de todos los cambios, pero ya saben lo importante. Obviamente, eso tiene repercusiones en los cambios de lados, en qué sucede si hay un empate en el punto número 20 y todo eso. Así que tienen eso en el documento de la agenda. Eso es sobre los cambios de lados y eso es sobre las pausas durante el partido. Así que son consecuencias de este cambio en el número de partidos. La razón dada por las federaciones de Maldivas y de Indonesia es que son convencidas que este cambio beneficiaría el deporte del bádminton a un nivel mundial. Es una idea innovadora, es un cambio único en las reglas y consideran que en la situación actual de la pandemia, la comunidad del bádminton y los espectadores quieren un formato más interesante del deporte para motivar y para acelerar el juego, para añadir un entrenamiento durante los partidos. Eso es más o menos la traducción de sus explicaciones. Y voy a seguir directamente
con la propuesta con respecto a las leyes alternativas del badminton, porque es una segunda consecuencia. En este documento de la sección 4.1.4 tenemos otras formas de otros sistemas de puntuación. Y por el momento, por ejemplo, tenemos un partido de 21 puntos, un mejor de 3 partidos con 15 puntos y un mejor de 5 partidos de 11 puntos. Y ahora, a través de esa propuesta, como el sistema de base sería el mejor de 5 partidos con 11 puntos, un sistema alternativo sería el sistema que tenemos hoy, es decir, el mejor de 3 partidos de 21 puntos. Por eso la propuesta es de ponerlo en los sistemas alternativos de puntuación. Eso implica un número de cambios, como lo pueden ver, que tiene que ver con los empates, con los cambios de lado y con las pausas. Por eso estamos hablando de un cambio en las leyes del badminton y en las leyes alternativas del badminton. Y tal vez veo que Gonzalo tiene una pregunta. Tal vez vamos a empezar con las preguntas. Así que por favor, Gonzalo, si quieres hablar ahora mismo. No sé por qué mi video no me está permitiendo activarlo, pero no sé si me escuchan. Sí. Hay algo en el sistema que no me permite activar el video. Pero en fin, la pregunta es, esos cambios de las reglas de los juegos, en caso de aprobarse en la Asamblea, ¿a partir de qué fecha regirían? Esa es mi primera pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿en qué casos la regla cambia? Porque ponen ahí, alternativamente podría jugarse a 3-6 de 21 puntos, o sea, con el sistema actual, ¿no? Entonces, ¿cuándo es alternativamente y cuándo es que se aplica la regla que se aprobaría? Okay, gracias. Thomas, I will answer the first question. You can answer the second one. Gonzalo, te voy a contestar a tu primera pregunta y Tomás va a contestar a tu segunda. De hecho, la fecha a la cual la fecha ya comenzaría en un momento decidido por el Consejo. Eso se ve en el texto de la propuesta. Según esta propuesta, se delegaría al Consejo la responsabilidad de decidir sobre la implementación y la fecha de comienzo de esta propuesta. Pero de todos modos, eso no sería antes de la conclusión de los Juegos Olímpicos de Tokio en julio-agosto 2021. La razón por la cual se decidió esta fecha es que no queremos o no quieren esas federaciones un cambio durante, obviamente, los Juegos Olímpicos, porque tendría un impacto muy grande para el juego y para los partidos de los jugadores que ya están acostumbrados al sistema actual. Por eso solamente se pondría en vigor después a través de una decisión del Consejo. Y voy a dar la palabra a Tomás para tu segunda pregunta. Thank you very much, Thomas. Just on the second question related to where to use the new system if approved, and where to use the old system, if I may call it that. Should this proposal be approved, and as Thomas has explained, then it will be implemented after the Olympic Games in Tokyo for sure, and probably not before the beginning of the new year, meaning beginning of 2022. If approved, then this system, this new scoring system, will be implemented in all sanctioned international tournaments, meaning all grade 1, 2, and 3 tournaments, World Championships, World Tour tournaments, and also continental level international tournaments. But if
member federations, which, as is presently the case, some member federations play with various different systems in leagues and for different age groups, then each member federation can decide to adopt the new scoring system with their own timing, but also they can also decide within their national context of tournaments to play with different scoring systems, such as the alternative scoring systems, where some leagues already play with a different scoring system. So I hope that answers the question that was posed. Thank you, Thomas. Si son aprobadas, si la propuesta es aprobada, el nuevo sistema de puntuación probablemente no se aplicaría antes del 2022. Y de nuevo, si la propuesta es aprobada, se aplicaría este sistema de puntuación en todos los torneos sancionados por la WF, es decir, el World Tour, los campeonatos del mundo y también en los torneos continentales. Sin embargo, es posible que miembros quieran usar un sistema de puntuación distinto y eso es autorizado. Se hace, por ejemplo, en ligas o con jugadores menores, por ejemplo. Por esa razón, el miembro puede elegir de aplicar un sistema distinto o de empezar a utilizar el nuevo sistema de puntuación en una fecha posterior a la decidida por el Consejo. Así que es algo que es autorizado a nivel doméstico. Y espero que eso responde a tu pregunta, Gonzalo. Sí responde, Tomás, muchas gracias. De lo que entiendo de la respuesta es que si se autoriza este cambio, ¿no? Regiría después, me queda clarísimo que regiría después de Tokio, ¿no? Y que la alternativa de seguir con el puntaje anterior es una alternativa que puede usar cada asociación miembro desde el punto de vista local, pero no para campeonatos internacionales avalados por la Mundial o avalados en nuestro caso, por la Panam. ¿Es correcto eso? Sí, creo que lo entendiste bien. En las competiciones de nivel internacional o continental regida por la WF se aplicaría el nuevo sistema de puntuación. Sin embargo, miembros a nivel doméstico pueden aplicar el sistema que quieren y la razón de ser de las reglas alternativas es de proponer sistemas distintos de puntuación. Pero a nivel internacional sería este nuevo sistema propuesto por Indonesia y Maldivas. Perfecto, muchas gracias. De nada. Y ahora creo que el secretario general nos va a compartir los comentarios del Consejo al respecto de la propuesta. Thank you very much, Thomas. Just very briefly, a comment. Obviously, the British Council have also discussed this proposal, and the proposal is very, very close to the proposal of 2018 that was actually developed and put on the agenda in 2018. And actually, it had a majority of the votes, but it didn't have the necessary 2/3 majority. So many were in favor at that time, and Council still think that this will be an improvement to the game. It will bring more excitement, and it is in line with the strategies of the BWF in terms of how to create better excitement, more enjoyment of watching the game, and generally developing our game with this new scoring system. So generally a very positive approach and opinion from the BWF Council to this proposal. Thank you, Thomas. Entonces el Consejo de la BWF discutió de esta propuesta. Es muy parecida a la del 2018. En el 2018 obtuvo una mayoría de los votos, sin embargo no llegó a alcanzar los 2/3 y por eso no pasó. En aquel momento se consideró por muchos y por el Consejo que esta propuesta llevaría mucho entusiasmo, mucho
entretenimiento en el juego del partido, y por eso el Consejo de la BWF considera que sigue una buena propuesta y por eso la apoya. Si ustedes tienen preguntas ahora. No veo ninguna pregunta, así que voy a seguir con la propuesta de Badminton Perú. Y tenemos mucha suerte hoy porque tenemos un representante de Perú con nosotros. Así que si quieres, Gonzalo, te voy a dar la oportunidad de presentar las propuestas y tal vez vamos a hablar de una a la vez para poder discutir de cada una. Así que si quieres, puedes presentar la propuesta sobre las lenguas oficiales. No sé si me escuchan. Sí. Perfecto. Gracias, Tomás, por la deferencia de hacerme presentar la propuesta. En este caso, la propuesta del idioma, veo bastante conveniente que por lo menos empecemos esta vez no solamente con el inglés, que ya es el idioma oficial, sino también sea el español y el francés. ¿Por qué el español y por qué el francés? Por lo menos en la zona panamericana, de 30 y un poco más, 32 creo que somos asociaciones miembros, más del 70% son de habla hispana, ¿no? Hay otros de habla portuguesa, que en este caso es Brasil principalmente, y algunos de habla francesa. En el caso del mundo, obviamente que hay otros idiomas, hay chino, hay árabe, en fin, hay muchos idiomas, pero un poco haciendo una similitud como el Comité Olímpico Internacional, donde pone como lenguas oficiales también, empieza con 3 lenguas oficiales, que es el inglés, el español y el francés. Yo creo que debemos imitar lo bueno y mucha documentación, tanto el estatuto, las reglas del badminton, son hoy en día en inglés, y cuando cada país quiere traducirlas al español, las traduce de distinta manera y no hay una traducción oficial de parte de la Badminton World Federation. Y eso no pasa no solamente con las reglas del badminton y del juego, sino también con el estatutos y otros documentos oficiales. Hoy en día hay tantos sistemas automáticos de traducción, casi con inteligencia artificial, que hoy en día ya se podría decir es muy económico poder traducir documentos rápidamente a estos 2 idiomas. Entonces, básicamente, para facilidad de las asociaciones miembros, es que mi propuesta es llevada y elevada para que pueda ser aprobada como dos idiomas oficiales adicionales al inglés. Gracias, Gonzalo. Creo que tu explicación fue muy completa, así que no voy a añadir nada. Creo que el secretario general va a compartir las observaciones del Consejo al respecto. Thank you very much, Thomas, and thank you very, very, very much, Gonzalo, for your explanation and also for posing this question and this proposal to the annual meeting this year. Just for the completeness, we've had different interactions with Badminton Peru around the proposal, but following those interactions and discussions in terms of clarifying the proposal, there's also been a recent discussion around the proposal in the BWF Council. So let me just give a few input on some of the, I would probably say, rather complexities around the proposal than actually the merits of the proposal. So first of all, it should be stated very clearly that the BWF Council has, from the outset, very much respected the importance of languages in general to be able to communicate in the best way possible in what obviously is an very international community and multicultural community with many languages being spoken around the world. And therefore language is a very crucial thing to ensure good and efficient communication. That being said, there is a number of things that were highlighted in our discussion within the Council that we would like to share with the membership.
first of all, it needs to be obviously the extent of this proposal is quite significant. It does seem to be a few words being added to the Constitution, but it is quite a significant operational task to deal with. The statutes, which actually includes the technical regulations, which actually includes the technical regulations and the Constitution. Those rules and regulations actually include nearly 900 pages. So obviously, one of the things that were discussed was that it's not only translating it once, it's also all the ongoing updates that needs to be done to translate updates, new rules, new changes have to be made and are being made on an annual basis. So it's quite a significant translation job that needs to be done. Secondly, something like memorandums that is obviously important in terms of the governance, but also these memorandums are being sent out weekly, sometimes 2 a week leading up to this meeting, maybe even more. And having to translate into 3 languages will no doubt actually delay some of these procedures and communications that are being sent out, and obviously not be as efficient as what we would like it to be. Some further information that is worth noting would be that we have looked into and were asked by BOF Council also because of this proposal to have some background information to look into how do other international federations do these things. It is true that the IOC do have more languages within what they're doing, but BOF also use more languages without this being included in the Constitution, because we do translate into several languages during the AGM, and we also actually run these sessions, regional sessions, in both French and Spanish. But the IOC actually only translate their official rules and regulations into 2 languages, English and French, actually. Furthermore, we looked at other international federations. 10 of the 32 Olympic federations only have English as their official language. 9 have English and French. So 19 of the 32 have only 2 languages as official languages. However, some of these actually do use interpretation in more languages during their AGMs and in other areas. There's one that have English and Spanish, so also only 2 languages. And then there's 12 federations that have English and French, but then the 3rd language, or 4th and 5th and 6th language in some cases, is a variety of different languages that spans from both Spanish to Korean to Arabic and a range of different languages. There's only 1 federation that haven't got English as their official language. So that's just some stats to put the proposal into context. So we must admit from BOF Council, having discussed the proposal and also having to relate some of these, but not all of these information to Badminton Peru, the general opinion from BOF Council is that it's a very important proposal to discuss, but it is felt that it's maybe too early just to introduce it and agree it as it is today. And we would like, BOF Council would like to have more consultation with both the proposer, Badminton Peru, and the community in general on how to do this in the best way possible, taking into account both efficiencies of communication, but also how and where it is best to use more languages. As we do already, I mean, it can also be said, I think we have translated shuttle time materials into, I believe, more than 20 languages now. So there is already a variety of languages used within our community on different things. So that's the general feedback to Badminton Peru's proposal. And as I'm sure you can see, Gonzalo here, it's been discussed in big detail and taken very serious, and therefore a little bit of feedback that we feel is useful to share both with yourself, Badminton Peru, but also with the rest of the membership. Thank you very much. I hope you have notes for this, Thomas, to translate.
I do have notes, thank you. Thank you, Thomas. Gracias, Gonzalo, por tu presentación. Y es un tema sobre el cual tuvimos varias discusiones con Badminton Perú para entender exactamente lo que querían. Y también es un tema que discutimos con el Consejo. El Consejo reconoce la importancia de lenguas para comunicar bien en un ambiente internacional y multicultural como lo que tenemos. Y eso se hace normalmente a través de lenguas que todo el mundo o que la mayoría del mundo puede entender. Sin embargo, existen complejidades al respecto. Y esas palabras que queremos o que de la propuesta parecen pocas, pero implican muchas consecuencias. El primero es que los estatutos que incluyen los reglamentos técnicos son aproximadamente de 900 páginas y el trabajo de la traducción de esas 900 páginas es de traducir, por supuesto, los documentos, pero también de mantenerlos al día, algo que implica muchos recursos de parte de la WWF. También tenemos los memorándums, que son muy importantes para nuestra gobernanza. Se envían de forma semanal o a veces más de una vez durante la semana. Traducirlos en 3 lenguas postergaría esas comunicaciones y tal vez no estarían tan eficaz como quisiéramos. También miramos la situación de otras federaciones internacionales o organizaciones deportivas. El Comité Internacional Olímpico, el Comité Olímpico Internacional tiene francés e inglés como lenguas oficiales. La WWF también usa lenguas, pero sin tenerlas en su constitución. Pero sin embargo, hacemos traducciones durante la Asamblea General o como en la sesión de hoy, tratamos de hacer sesiones en varias lenguas para alcanzar a todos o a la gran mayoría de nuestros miembros. En el Comité Olímpico Internacional se traducen las reglas solamente en 2 lenguas, es decir, el francés y el inglés. También miramos la situación de otras federaciones internacionales y notamos las estadísticas siguientes. 10 de 32 tienen solo inglés como lengua oficial, 9 tienen inglés y francés, 1 tiene inglés y español y 12 tienen inglés, francés y una otra lengua como el árabe, el español o el coreano, tal vez taekwondo. 1 no tiene ni siquiera inglés como lengua oficial. Así que eso tal vez puede ayudar a poner esta propuesta en contexto de las otras federaciones. La opinión general del Consejo es que este tema es un tema muy importante y es un lugar donde se puede mejorar la situación de la WWF. Sin embargo, tal vez es un poco... la Asamblea General del 22 tal vez no es el momento idóneo para discutir o para implementar esa propuesta. Le gustaría más al Consejo de tener más discusiones con la Federación Peruana de Badminton y con la comunidad del badminton para entender qué necesitan, qué quieren exactamente los miembros y cómo eso se podría implementar de forma eficaz y cómo podríamos tal vez utilizar más lenguas en nuestras comunicaciones diarias. Por ejemplo, como ya lo hicimos traduciendo Shuttle Time. Así que te agradecemos, Gonzalo. Es una buena propuesta. Es un tema que tiene que ser discutido, pero el Consejo considera que no es el mejor momento para empezar y implementar una tal propuesta y que eso que tendría una ventaja en estudiarlo y en revisarlo un poco más para una próxima vez. Ok, Tomás,
Muchas gracias por sus palabras. Yo creo que el Consejo ha hecho un buen análisis del tema, viendo la estadística de las federaciones internacionales, del Comité Olímpico Internacional, que tienen más de un idioma, ¿no? Yo creo que deberíamos de por lo menos tener más de un idioma. Yo insisto en el tema de que sí es importante. Y lo del costo de estas 900 páginas, primero que es una sola vez. Segundo, que los cambios de estatutos no son todos los días. Cada vez que se cambie se tendría que traducirlo a los otros idiomas oficiales. Y yo creo que es necesario para el beneficio de toda la Organización Mundial del Badminton aprobar esta propuesta. Pero bueno, eso ya lo decidirán las asociaciones miembros el sábado en su votación. Voy a esperar para ver si el secretario general tiene comentarios. Do you have comments, Thomas? No, I haven't got any further comments. I think to this, I think we've come forward with at least with a stance from BWF Council and a recommendation to wait making this proposal valid in the Constitution anyway, but to have further discussion. And I think we think that's the better way of dealing with this way. But what we also fully accept, of course, that Badminton Peru is in every right and in the good rights. It's a perfectly eligible proposal to put to the membership to vote on Saturday. So if they wish to have the proposal voted on Saturday, that's also fine. Of course, we have nothing against that, but would probably recommend not to endorse it right now, but to have further discussions on it. Thank you. El secretario general comenta que la posición del Consejo es de esperar un poco y tal vez no aprobar esta propuesta durante la reunión del sábado, pero que acepta que la Federación Peruana de Badminton tiene el derecho de hacer esa propuesta y que vamos a organizar una votación el sábado. Así que eso obviamente es uno de los derechos de los miembros de la BWF. Muchas gracias, Gonzalo, y voy a ver si hay otras preguntas al respecto. Por el momento no veo ninguna, así que vamos a pasar a la segunda propuesta de la Federación Peruana. Y tal vez voy a mencionar rápido que la propuesta con respecto a las lenguas oficiales necesita dos tercios de los votos para ser aprobada. La propuesta próxima también es de Badminton Perú y tiene que ver con los miembros asociados de la BWF. Y tal vez, Gonzalo, la puedes presentar. Ok, muchas gracias. Bueno, esta propuesta es a raíz de que hay algunos miembros, que son pocos, pero hay miembros en la zona panamericana y también en otras zonas, pocos, que no participan durante muchos años con ningún jugador en ningún evento internacional avalado por la Mundial o por la Panam o por la Europea o por lo que fuera. Entonces, en esta propuesta es exigirles que por lo menos participen una vez al año en un evento, porque si no, a estos, que son pocos, consideramos que son miembros a veces que son más políticos que miembros que traen jugadores para un evento internacional. Si no participan con ningún jugador en un año y tienen voto, consideramos que se les invite pues a retirarse de ser miembros, ¿no? Entonces, esto pasa con básicamente algunas asociaciones, son muy pocas asociaciones miembros, y actualmente el estatuto permite al comité ejecutivo de la Mundial decidir si un miembro entró y ve que no hay crecimiento o no está participando, decidir darle de baja a ese miembro, pero en la realidad nunca se ha hecho, ¿no? Más que todo a los miembros que a veces son zonas geográficas, no tienen comité olímpico en su país, no son considerados un país, pero que por diversas razones lograron entrar antes del cambio de estatuto
y les permitía entrar, pero sí con el nuevo estatuto dice, oye, estos tipos de miembros, el comité ejecutivo de la Mundial tiene la potestad de un momento decirles, ya no pueden ser seguir miembro porque no hay actividad del deporte hacia el mercado internacional de jugadores de tu asociación, ¿no? Básicamente es eso. Muchas gracias, Gonzalo. Y tal vez voy a tomar esta oportunidad para aportar aclaraciones sobre los tipos de miembros que tenemos en la WWF. Y por eso voy a volver a la primera diapositiva de esta sección que habla de los miembros asociados de la federación. Existen dos tipos básicamente de miembros, los miembros, digamos, normales y los miembros asociados. Los miembros normales son la gran mayoría de los miembros que tenemos y tienen un derecho de voto durante la Asamblea General. Por favor, sus micrófonos. Existen también los miembros asociados que ellos no tienen un derecho de voto. ¿Quiénes son los miembros asociados? Generalmente son organizaciones que representan el badminton en un país, pero que siguen en desarrollo. La federación, obviamente, y están desarrollando su capacidad para organizar eventos o para desarrollar el deporte en su país. Y por eso les queremos ayudar, pero todavía no tienen el nivel para formar parte de la comunidad. La segunda clase de miembros asociados son las federaciones que representan un territorio. Y el ejemplo usual son los territorios de Francia en el Pacífico. Estas federaciones les gustaría participar en eventos, pero volver a Francia, más de 10.000 kilómetros lejos, no es algo muy práctico. Por eso que quieren su propia organización de badminton para poder participar en Oceania, en un lugar más cerca, donde es más eficaz de participar. Y por eso creamos el sistema de los miembros asociados que de nuevo no tienen un derecho de votar. Entonces, la propuesta de Badminton Perú se aplicaría a los miembros asociados, porque está en la cláusula número 11 de la Constitución. Y ahora veo que el secretario general le gustaría hablar. Thank you, Thomas, and excuse me for my Spanish, but I assume you've just explained around the associate members and the difference between associate members and normal members. And just a few statistics here related to this proposal is that we today have 196 member federations in total, but actually only nine of these are associate members. We have made a little statistics because it was interesting to see how many members would actually be potentially affected by this proposal. The proposal does say that the council may, so it's not an obligation but a possibility for the council to act if a member federation fails to keep at least one athlete active in BWF's sanctioned tournaments every year. And actually, we made the analysis based on 2018 to 2019, 1 year, as obviously in 2020 because of COVID we haven't had many tournaments, and the statistics showed that only 4 of these 9 would be affected. As a comparison, actually, we have 53 normal member federations that have also not been active. So there's quite a correlation between the number of inactive, if you can call it that, or at least not participating in international tournaments, from normal to also, and the same goes for associate members. It is therefore a little bit, maybe a bigger discussion that should not only be centered around associate members. The general, and something we have relayed to Peru also, the general policy up until now anyway has been from BWF Council try and work with these member federations for actually quite a long time, because it takes a long time to develop high-level international badminton players.
So we are trying to work with them to actually have their athletes gain the proper level so they can actually participate in tournaments, rather than actually expel them from the membership, whereby we would not have any influence and being able to work with them. So it's maybe a little bit more a philosophical approach, where the proposal as such is not necessarily something that is problematic as such, as it doesn't involve a lot of member federation, and it is only something that the council may do, so not something they have to do. But maybe the proposal should actually be discussed in a bigger context around all member federations, rather than only be focused on the associate members that has a special reason why they are associate members. Please, Thomas. Thank you, Thomas. Para compartir un par de estadísticas, ahora en el día de hoy tenemos 196 miembros y de ellos solo 9 son miembros asociados. Queríamos saber cuántos miembros serían afectados por esa propuesta. Y por eso analizamos los números durante un año del 2018 al 2019 y nos dimos cuenta que de hecho solo 4 no tienen ningún jugador en ninguna competición de la WWF. En otras palabras, solo 4 miembros asociados serían afectados por esa propuesta. Por fines de comparación, tenemos en el día de hoy 53 miembros, digamos, normales que son inactivos por el momento. En otras palabras, es un problema más grande con miembros normales que con miembros asociados. Y tal vez haría que discutir de la filosofía de esa propuesta, no solo con los miembros asociados, que no tienen derecho de voto, pero también con los miembros normales. Por el momento, la política del Consejo ha sido de trabajar con estos miembros inactivos, porque necesita mucho tiempo desarrollar el deporte a nivel doméstico y ayudarles a mejorar el nivel de los jugadores en su país para que un día, ojalá, puedan participar en torneos internacionales. El Consejo considera que es una mejor, que funciona mejor de quedarles en la membresía de la WWF que de quitarlos. Entonces es más como una cuestión filosófica de cómo hacer con los miembros inactivos. La propuesta, de hecho, no es problemática porque no es una obligación del Consejo, es un herramienta, es una posibilidad que el Consejo puede, en este tipo de caso, parar de reconocer a una asociación, a un miembro asociado en la membresía de la WWF. Pero el Consejo quiere decir que si hablamos de eso, tal vez valdría la pena de también discutir la situación de los miembros, digamos, normales, que también tienen, dentro de los cuales también hay miembros inactivos. Si hay comentarios. Veo que hubo problemas con el audio, pero como veo ningún otro comentario, sospecho que está bien. Y tal vez voy a pasar al punto siguiente. De nuevo, eso sería una propuesta para cambiar, para enmendar la Constitución y por eso necesitaría 2/3 de los votos para ser adoptada. En cada uno de tus tutoriales, para una secuencia de... Tus micrófonos, por favor, Jorge. Gracias. Vamos ahora a hablar de la tercera propuesta de Badminton Perú, que tiene que ver con los mandatos de los miembros del Consejo. Si estás listo, Gonzalo, la puedes presentar.
¿Estás disponible para presentar la propuesta, Gonzalo? Y si no está Gonzalo, la voy a presentar. Tal vez voy a describir la propuesta y si vuelve Gonzalo puede explicar las razones. Entonces, el año pasado los miembros de la BLOF adoptaron cambios con respecto a los mandatos del presidente. Hasta el año pasado no tenía ningún límite con respecto a los mandatos para los miembros del Consejo. Sin embargo, el año pasado se adoptó un límite, un máximo de 4 mandatos para el presidente solamente. Hubo una discusión si 4 es un nombre adecuado y se consideró que el presidente en particular necesitaba experiencia y la oportunidad de trabajar por el deporte para alcanzar, esperamos, un puesto en autoridades más altas del deporte donde puede representar Badminton. La propuesta ahora de Badminton Perú sería de aumentar la aplicación de esos límites de mandatos. Hasta ahora se aplican solamente al presidente y según esta propuesta se aplicarían a todos los miembros del Consejo. El límite no sería de 4 mandatos, sino de 2 mandatos. Durante nuestras discusiones con Thomas? Gonzalo, yes. Estoy de vuelta, he's Tomás, back por si again. acaso. Okay. So maybe Okay. he wants to take the floor. Vale. Thank you. Gonzalo estaba explicando tu propuesta, pero en términos, digamos, más descriptivos, pero si tú quieres presentarla, está bien. Ok, esta propuesta es muy simple, ¿no? Normalmente en el mundo se da por un tema de democracia y de buena gobernanza, en el caso de empresas y de federaciones, que existan reelecciones, pero una sola reelección, y más si son de periodo de 4 años. Eso significa una reelección es 4 años, más 4 años serían 8 años. Yo creo que por un tema de buena gobernanza y por un tema de democracia, debemos de permitir que otros candidatos que se pudiesen presentar y postular vayan a estas posiciones. Entonces, yo creo que 8 años es bastante bueno y el mundo está yendo a eso, ¿no? A tener más, hay países que no tienen ni siquiera reelección, pero hay otros, en su mayoría, que tienen una sola reelección, y por buena gobernanza y buen gobierno corporativo, se recomienda máximo una sola reelección. Hoy en día estamos con 4 periodos de reelección, o sea, estamos hablando de 16 años. Eso, en mi opinión y en nuestra opinión, es un exceso. Es por eso que quisiéramos que este cambio también se apruebe el sábado, que exista, pero una sola reelección. Muchas gracias, Gonzalo. Y me gustaría solo destacar un pequeño punto que es distinto de lo que teníamos antes y que tiene que ver con las reglas de transición. Es decir, que se incluiríamos en el cálculo los mandatos anteriores a la aplicación de la regla. Con el presente actualmente decidimos que no se contarían los 2 o 3 mandatos que tuvo antes, pero bajo esa regla de la Federación Peruana se contarían. Sin embargo, si una persona es elegida en el Consejo durante las elecciones del sábado, aunque esa persona ya tiene 2 o más mandatos, podría seguir hasta su fin su mandato. Y después, bajo esta propuesta, no sería elegible para un nuevo mandato. Gracias, Gonzalo. Y ahora voy a dar la palabra al secretario general para los comentarios del Consejo. Thank you very much, Thomas, and thank you very much again, Gonzalo, for proposing this proposal. And in the interest, of course, of good governance, that I think we are all very, very interested in having the highest level of governance.
A few comments also, because obviously this has also been discussed, to be able to provide background information and obviously a point of view, an opinion from the WWF Council. And there's a couple of considerations that I'd like to share with you today. One with all the membership, which we've also shared with in the other calls. First of all, in July of last year, in 2020, the proposal related to the president and 4 terms was proposed by the WWF Council. The background for the 4 terms and not lesser than 4 terms was the key criteria that actually when you are president for any international federation, there is a certain level of experience that is needed to take such a position, which would be the same for council members. There's also, for example, when we look at representation in other organizations such as the IOC, then the IOC have 14 positions reserved for international federations, typically presidents, to become members of the IOC. The problem is that to become an IOC member on one of these 14 positions typically takes time. Sometimes, and most often, such new presidents will not get a position immediately, and typically maybe only after the first term and into the second term. So then such a president would, if there's a 2-term limit, not be able to sit as an IOC member and represent badminton in this case, and its membership within the IOC, which is quite important for both BLF and the whole community to have a strong position within the IOC. That would be, of course, possible, but much more difficult and create barriers for the BLF to be represented in such organizations. A second consideration to share with the membership is that clearly term limits are something that is generally discussed as part of good governance. It is, however, to my knowledge and what we've looked into, very rare or nearly not seen that anybody have as little as 2 terms as the term limits that apply in international federations. There is a general, it can be called recommendation or benchmark for international federation that talks about 3 terms. The IOC also have themselves 3 terms, or they actually have an 8-year term, which is, you can say, 2 terms in our case as the first term of the IOC president, but then the IOC president can be elected for another term of 4 years. So that's 12 years. And where 12 years is a very general benchmark, some have nothing, but very few or nearly no one have less than 3 terms as being their general good governance understanding of term limits. And hence why the BLF Council do not think this is a good idea. They think it's not recommended to approve this very clearly at the AGM this year, as it would simply not be an advantage for the BLF and would not necessarily be a good governance improvement, as 2 terms is actually very little and below the general benchmarks for what is known for international organizations such as the BLF. So a few remarks to the proposal that it's worth noting on this particular proposal. So the BLF Council thinks that the proposal agreed last year was a good proposal and important to get implemented. But obviously it can still be discussed whether there should be other rules applied in the future, but 2 terms being too little, in their opinion. Thank you, Thomas. Estamos muy agradecidos de tener propuestas para aumentar los estándares de buena gobernanza en la WWF, porque es un objetivo que todos tenemos. Este punto también fue discutido por el Consejo y tenemos un par de consideraciones. En julio 2020 la propuesta fue hecha con respecto al presidente y de hecho 4 mandatos fueron recomendados por el Consejo. ¿Por qué 4 mandatos y no menos? La razón principal es que cuando uno es presidente de una federación internacional deportiva, se necesita un nivel más grande de experiencia para
tener éxito en un tal puesto. También hay una noción de representación en otras organizaciones. En el Comité Internacional Olímpico hay 14 puestos reservados para miembros, para federaciones internacionales. Y para ser miembro o para ocupar uno de esos 14 puestos necesita tiempo. Un nuevo presidente normalmente, por ejemplo, de la WWF no alcanzaría un tal puesto inmediatamente. Normalmente se haría tal vez durante su segundo mandato o después. Y obviamente si una persona alcanza este puesto en el Comité Olímpico puede representar bádminton y puede mencionar y destacar nuestros intereses y los intereses de la comunidad del bádminton. Tener un número menor de mandatos permitiría seguir y alcanzando este comité del Comité Olímpico, pero lo haría más difícil. Sería un obstáculo para la WWF para ser representada. Generalmente, límites en los mandatos son discutidos como parte de buena gobernanza. Sin embargo, es bastante, se ve a menudo federaciones internacionales con con un límite de 2 mandatos. Es un entendimiento, es una recomendación general o un marco de referencia para federaciones internacionales, un límite de 3 mandatos. Algunas no tienen nada, pero ninguna o tal vez muy pocas tienen menos de 3 mandatos como regla. Por esa razón el Consejo no apoya esta propuesta porque considera que no ayudaría a la Federación a alcanzar un nivel más alto de buena gobernanza y añadiría obstáculos en la buena representación de la Federación ante autoridades internacionales. El Consejo considera que era una buena propuesta el año pasado y que fue una propuesta importante para la buena gobernanza y sigue disponible para discutir de nuevas reglas que tienen en consideración lo que acabamos de hablar, pero considera que 2 mandatos es un poco, demasiado poco. Gracias. Vamos a ver si hay preguntas o comentarios. No veo ningún comentario más. Ustedes pueden volver a este tema después si quieren. ¿Cómo sería una enmienda de la Constitución? Necesitaría 2/3 de los votos para ser aprobada. Y vamos a pasar ahora al punto número 6 de la agenda, es decir, las elecciones. Este año, como lo usual, van a ser elegidos el presidente adjunto, el vicepresidente para bádminton y los 20 miembros ordinarios del Consejo para un mandato de 4 años. Este año solamente tenemos un candidato en los puestos siguientes, el puesto de presidente. Solo tenemos Poley Hoyer, nuestro presidente actual. En el puesto de presidente adjunto solo tenemos Kuning Patama Viswatrakul de Tailandia como candidata y por eso va a ser elegida por aclamación también. Y en el puesto de vicepresidente de para bádminton tenemos el señor Paul Kurzo de Suiza, que también va a ser elegido por aclamación. Sin embargo, para los puestos en el Consejo tenemos 30 candidatos para 20 puestos. Va a ser una lucha un poco más competitiva. En su pantalla tienen los nombres de los 30 candidatos en orden alfabético. En orden alfabético. Lo importante que hay que recordarse para eso es que como hay 20 puestos vacantes, ustedes van a tener que elegir 20 candidatos o votar por 20 candidatos exactamente, no más o no menos.
Ahora vamos a ver cómo va a funcionar el proceso electoral. El paso número 1 va a ser la votación. La votación estará abierta durante 3 minutos. Es posible que ajustemos un poco los 3 minutos, pero lo importante es que van a tener lo tiempo suficiente para votar. Como hay 20 puestos abiertos, ustedes van a tener que votar por 20 candidatos. En su pantalla va a ser muy clarito. Cada vez que cliquean un nombre de un candidato para votar, va a estar en rojo. Así pueden seguir cuántos candidatos tienen y una vez que abran 20, se va a iluminar el botón para enviar el voto. Es importante destacar acá que los delegados pueden votar por cualquier candidato sin importar su región y su género. Vamos a hablar de los criterios de representación, pero esos criterios se aplican en el momento de los resultados, no se aplican a la votación. En el paso número 2, ustedes van a visualizar los resultados, es decir, el número de votos por candidato. Esta pantalla no va a ser los resultados final de la elección. ¿Por qué? Porque vamos a tener que aplicar los requisitos de géneros, es decir, el paso número 3. Eso se va a hacer detrás por el abogado independiente que va a aplicar esos criterios en el background. Finalmente, en el paso número 4, vamos a anunciar los resultados finales de las elecciones. Y el objetivo de esta pequeña presentación es de darles un resumen del paso número 3, es decir, la aplicación de los requisitos. Les recuerdo que hay presentaciones en línea que son más elaboradas para que ustedes entiendan bien el funcionamiento de esos requisitos. Un poco más técnico, necesito agua. Entonces, esas reglas están en el apéndice 1 de la Constitución. En el apéndice 1, de hecho, con el apéndice 1 tenemos dos objetivos. El primero es de tener una buena representación geográfica y por eso tenemos una distribución de asientos por región. Y también tenemos que alcanzar un objetivo de 30% de cada género en el Consejo. Ambos en el Consejo, en todo el Consejo y en cada región representada en el Consejo. Entonces, como pueden ver, Asia tiene 10 asientos, Europa tiene 9, Panam y África tienen 3 y Oceanía tiene 2. De esos asientos, para Asia y Europa necesitamos 30% de cada género. Eso quiere decir que cada uno necesita al menos 3 mujeres y 3 hombres. En el caso de Panam, de África y de Oceanía se necesita como mínimo una mujer y un hombre. En esos cálculos de asientos incluimos en orden los 5 vicepresidentes continentales, el presidente adjunto y los 20 miembros ordinarios del Consejo. No se incluye el VP para badminton y los presidentes de las comisiones de atletas, porque consideramos que eso sería un obstáculo grande para estas poblaciones, digamos, un poco más pequeñas en nuestra comunidad. De hecho, antes de la Asamblea General ya empezó el ciclo de las elecciones. Este ciclo empieza con las elecciones para los vicepresidentes continentales en cada confederación. En cada de los vicepresidentes continentales vamos a contar y registrar su continente y su género. Y vamos a ver el ejemplo de Asia. Asia empezó con 10 asientos y necesita como mínimo 3 mujeres y 3 hombres. El vicepresidente continental de Asia se llama Jasem Kanso, que es un hombre asiático. Por lo tanto, ahora Asia tiene 9 asientos restantes, como Jasem ocupa 1, y de estos asientos, 3 siguen reservados para mujeres, pero ahora 2 están reservados para hombres.
Yasem como hombre ocupa uno de los asientos para hombres en Asia. Podemos hacer esos cálculos para todas las regiones y llegamos a lo que tienen en la pantalla. Asia tiene 9 asientos con 3 mujeres y 2 hombres como mínimo. Europa, que tiene un hombre como vicepresidente, tiene 8 asientos, 3 mujeres y 2 hombres como mínimo. En Panam, donde el vicepresidente es un hombre también, ahora quedan 2 asientos y de esos 2 asientos, uno será reservado a una mujer. En África la situación es la misma, quedan 2 asientos y uno de esos 2 asientos es reservado para una mujer. Y finalmente en Oceanía empezamos con 2 asientos. La vicepresidente continental es una mujer, por eso el último asiento será reservado para un hombre. Ahora llegamos al día de la Asamblea General y normalmente no podríamos hacer esos cálculos, pero este año ya van a ser elegidos por aclamación el presidente y el presidente adjunto. Por eso los podemos tomar en cuenta ya en los cálculos. El presidente va a ser Pole Ehoya, un hombre de Europa, mientras la presidente adjunto será Kuning Patamaniswatrakul de Tailandia, que es una mujer. Por eso los podemos tomar en cuenta en el cálculo. En Asia, que tenía 9 asientos, ahora tiene 8, porque la Deputy President ocupa 1 y tienen que buscar 2 mujeres y 2 hombres como mínimo. En Europa tenían 8, ahora tienen 7 y todavía necesitan que buscar 3 mujeres, pero ahora solamente necesitan un hombre más, como el presidente ocupa uno de los asientos de hombres. Y si añaden ahora los números, pueden ver que el número de asiento es de 20 y coincide con los 20 asientos para miembros ordinarios del Consejo. Ahora vamos a pasar a qué sucede en el background durante las elecciones. Es algo que es describido en el anexo 1 de la Constitución, pero que es muy importante de entender de un punto de vista operacional. El abogado independiente va a estar en la oficina donde está el sistema de votación y va primero a clasificar los candidatos por continente. Quiere decir que va a tener 5 listas para cada uno de los 5 continentes. En esas listas va a ordenar a los candidatos según el número de voto. Y finalmente va a aplicar, obviamente, las reglas con respecto a los requisitos de género. Y vamos a ver 2 ejemplos. Vamos primero con el ejemplo de Europa. Europa tiene 7 asientos restantes por llenar. Y 3 están reservados para mujeres y 1 para hombre. Porque tenemos un hombre solamente, porque el presidente es un hombre de Europa y el vicepresidente continental de Europa también es un hombre. Ahora de la lista de resultados para Europa, el abogado independiente va a tomar las 3 primeras mujeres con la mayor cantidad de votos. Y haciendo eso, nos vamos a asegurar que los 3 asientos reservados para mujeres van a ser llenos. También el abogado independiente va a tomar el primer hombre con la mayor cantidad de votos. Y haciendo eso, vamos a asegurarnos que están respetados los requisitos de género, porque teníamos un asiento más reservado para hombres. En otras palabras, 4 asientos estarán llenos. Teníamos 7 inicialmente, ahora quedan 3. Y para esos 3 asientos restantes, el abogado independiente va a tomar los candidatos con la mayor cantidad de votos sin importar su género. En otras palabras, en Europa, de los 7, vamos a tener 7 miembros ordinarios del Consejo. Un mínimo de 3 serán mujeres, un mínimo de 1 será un hombre y el resto, es decir, los 3 más, pueden ser mujeres o hombres y eso depende del número de votos que tienen.
Vamos a ver ahora la situación en África. Y la situación en África, tal vez es importante destacarlo. Destacarlo es la misma exactamente que en la región de Panam. Entonces voy a hablar de Panam para ustedes. Panam en este momento de las elecciones tiene 2 asientos restantes por llenar y uno de ellos es reservado para una mujer. Por eso, de la lista de resultados para Panam, el abogado independiente va a tomar la mujer con la mayor cantidad de votos y será elegida. Haciendo eso, vamos a respetar los requisitos de género. De los 2 asientos iniciales ahora queda solamente uno y para elegir al último miembro del Consejo de Panam, el abogado independiente va a tomar el candidato o la candidata con la mayor cantidad de votos. En otras palabras, después de las elecciones, Panam será representado por su vicepresidente continental, un hombre, va a ser representado por una miembro ordinaria del Consejo, una mujer, y finalmente por una tercera persona que puede ser hombre o mujer dependiendo de la cantidad de votos. Luego de las elecciones vamos a tener un consejo representativo tanto en términos geográficos como de género. Vamos a tener oficiales electos que representan a todas las regiones del bádminton en base a la historia y a la fuerza electoral. También ambos géneros van a estar representados por al menos 30% de los oficiales electos, tanto al nivel del Consejo como dentro de cada delegación de cada continente. Entiendo que esta presentación fue tal vez un poco más técnica, pero si ustedes necesitan más información, obviamente pueden hacer sus preguntas, pero les invito a visionar el video que preparamos sobre el apéndice número 1 y también pueden leer directamente el apéndice 1 de la Constitución, en el cual tratamos de describir este procedimiento de forma clara para que ustedes no tengan dudas al respecto. Y eso concluye mi presentación sobre los requisitos de voto para las elecciones de este año. Voy a darles un par de segundos para ver si tienen preguntas. Y no veo preguntas. Me encanta porque pensábamos que eso iba a ser muy técnico, pero en ninguna presentación tuvimos preguntas, así que espero que ustedes no estén mistificados por la presentación y que todo esté clarito ahora. Vamos a pasar al punto siguiente, que tiene que ver con suspensiones de miembros. Y en este caso vamos a discutir de 2 miembros que fueron suspendidos por el Consejo de la Federación. Antes voy a describir un poco el proceso de suspensión. Generalmente es el Consejo que tiene el poder de suspender a un miembro de la Federación. Durante su suspensión, el miembro no tiene el derecho de votar, no puede registrar jugadores en torneos y cosas parecidas. Así que es algo muy importante, no está suspendido por el Consejo. Una vez una suspensión dada por el Consejo, la suspensión tiene que ser confirmada por la Asamblea General para seguir en vigor, en vigencia. Por eso, de ahí vienen las 2 propuestas de las cuales vamos a discutir hoy. También cabe mencionar que el Consejo tiene el poder de imponer una suspensión, pero también el poder de quitarla. Por ejemplo, si el miembro cumple con las condiciones de la suspensión. Vamos a hablar primero del primer caso, que trata de la Federación Marroquí de Bádminton. En Marruecos tenemos 2 grupos que compiten para digerir la federación. Históricamente reconocimos a un grupo que también tiene el apoyo del Comité Olímpico Nacional. Sin embargo, el segundo grupo nos logró enviarnos documentación mostrando que tribunales locales habían validado sus pretensiones según las cuales
ellos eran los verdaderos líderes de la federación. Y no somos especialistas en Marruecos y tratamos de investigar sobre la situación, pero no pudimos llegar a una conclusión clara. Por eso pedimos a los dos grupos que organicen elecciones justas e inclusivas para que este asunto pueda ser resuelto por siempre. Sin embargo, a pesar de nuestros esfuerzos durante los últimos 2 años, eso fue sin éxito. Por eso el Consejo de la WWF suspendió a la Federación Marroquí de Badminton en marzo hasta que pueda organizar elecciones justas, inclusivas, en línea con los requisitos de la WWF. Entonces va a haber un voto y necesitamos una mayoría de los votos para que sea confirmada la continuación de la suspensión de la Federación Marroquí. Cabe mencionar acá que hay un poco de progreso en Marruecos y que entendemos que hay discusiones entre los dos grupos, pero hasta que no está resuelta la situación, vamos a seguir con el voto para que sea confirmada la suspensión. La segunda situación tiene que ver con la Federación de Kenia de Badminton y es bastante parecida. Tenemos 2 grupos en Kenia que pretenden ser los líderes de la federación. Históricamente, la WWF ha reconocido uno de los 2 grupos, mientras el otro grupo estaba reconocido por las autoridades locales, como el Ministerio del Deporte. Tener 2 estructuras paralelas en un país puede dar lugar a problemas de gobernanza. Por ejemplo, la federación, digamos, doméstica no podía registrar a jugadores en torneos internacionales, mientras nosotros como autoridad internacional no podíamos aplicar nuestros reglamentos directamente en el badminton a nivel local. Eso daba lugar a muchos problemas. Hemos discutido de este problema con el Comité Nacional Olímpico para mediar esta situación y llegar a un acuerdo. Nuestro objetivo de nuevo era de organizar elecciones para unificar las 2 estructuras. Queríamos en particular elecciones justas, inclusivas y de nuevo en línea con los requisitos de la federación. Sin embargo, a pesar de nuestros esfuerzos durante los 3 últimos años, los partidos no han podido acordarse en un proceso para llegar a elecciones. Por eso el Consejo suspendió a la Federación de Kenia en marzo 2021 hasta que pueda organizar elecciones en línea con los requisitos de la Federación Mundial. En el voto número 15 les vamos a pedir que confirmen la continuación de la suspensión de la Federación de Kenia de Badminton. Voy a ver si hay preguntas al respecto y no veo ninguna. Voy a seguir con el punto número 9.2, que es un punto, no es una propuesta, es un punto de discusión de la Federación de Dinamarca. 2 puntos que tienen que ver con reglamentos de la WWF y sobre los cuales le gustaría obtener sus comentarios, tal vez hoy o tal vez por escrito en el futuro. Entonces, en el reglamento existe una regla según la cual si un jugador juega contra otro jugador del mismo país y que se retira del partido, no va a recibir puntos en el ranking mundial. La Federación Danesa le gustaría añadir una frase según la cual si el jugador que se retira puede presentar una justificación médica de un doctor, puede recibir sus puntos. Una declaración que dice que está enfermo, que no puede participar en el partido. La justificación proveída por la Federación Danesa es que es claro que hay jugadores heridos que participan en partidos
y que esos partidos no tienen valor deportivo, lo hacen solamente para preservar sus puntos a causa de este reglamento. Eso da una mala presentación, una mala reputación al bádminton competitivo, a los espectadores, a los patrocinadores y al público en general, y también puede herir a los jugadores. Con esa propuesta quieren solucionar este problema. La Federación Danesa está al tanto de que eso es bajo la jurisdicción del Consejo, sin embargo, le gustaría obtener sus comentarios al respecto antes de que sea enviada al Consejo. Les voy a dar un par de segundos si tienen comentarios. A veces algo un poco más técnico. No veo comentarios, voy a seguir con el punto siguiente. Que también es un punto de discusión de la Federación Danesa. Y de hecho tiene que ver con la aplicación de varias reglas de las leyes de bádminton que tienen que ver con jugadores que gritan durante el partido o que causan atraso. Voy a más o menos citar las explicaciones dadas por Badminton Dinamarca. Badminton Dinamarca es preocupada por la mala presentación del bádminton competitivo a causa de problemas con la aplicación de las reglas del bádminton que tienen que ver con atrasos durante partidos y con gritos. En particular, Badminton Dinamarca nota que en las reglas del bádminton existen artículos que tratan de esos dos temas. Por ejemplo, un jugador no puede postergar o causar atraso durante un partido y no puede actuar de manera ofensiva. También, según las leyes del bádminton, el árbitro tiene la autoridad para notar faltas en los reglamentos y dar amonestaciones, por ejemplo. La Federación Danesa nota que aunque estos artículos están muy claros en las reglas, ven que no se aplican de manera adecuada y sistemática y que eso causa problemas en la presentación del bádminton internacional. En particular, hay jugadores que causan atraso en el partido para recuperar o para molestar a sus adversarios. Otros jugadores gritan de manera fuerte para molestar el adversario. Y en ambos casos la presentación del bádminton no es bueno para la presentación del bádminton y estoy citando la Federación Danesa, los espectadores en la televisión también y los patrocinadores están consternados por una tal presentación del juego. Y eso es el punto de discusión de la Federación Danesa. Si ustedes tienen cualquier comentario al respecto, lo pueden hacer ahora y lo vamos a comunicar a la Federación Danesa, o también lo pueden hacer por escrito a nosotros o a ellos para que hagan para que lo recomiendan al Consejo. Entiendo que ya están cansados de escucharme, así que podemos pasar al punto siguiente. De hecho, llegamos al final de esta presentación y es para recordarles que existen en nuestro sitio web varios recursos para prepararse a la Asamblea General. Tenemos la agenda con las propuestas, tenemos los perfiles de los candidatos, el reporte anual del año pasado, las cuentas auditadas al día del 31 de diciembre de 2020 y finalmente los presupuestos de este año y del año próximo. Y tienen el enlace abajo de la página. En este momento les quiero agradecer por su atención. Si tienen preguntas, todavía es el tiempo, pero si no tienen ninguna pregunta, voy a dar la palabra al presidente para su discurso de conclusión. Muchas gracias.
President, if you would like to speak, now is your time. Thank you, Thomas, and thank you for leading us through the session here today. I do hope that we are all very pleased, even though that I'm not able to understand that much of what Thomas has been told us. I'm dead sure that we still have got a lot of good information, and I'm also looking forward to the 22nd. So now we are more prepared. I believe that the office has been rehearsing quite a lot now. This is, I guess, the third time or fourth time I've seen Thomas today on the podium and leading us through the various points that we are going to also facilitate on the 22nd of May, which is maybe the most important thing, because that is where we are all going to be ready and make the decision moving forward. Well, it's the virtual situation, and this is the second time. We are going to make the next move for the future of badminton, which are very important. So from here, there's only to say thank you very much, and looking forward to see you on the 22nd, but even more looking forward to see you in live sometimes out there. Take care. Thank you, President. El presidente les agradece por su presencia y por su atención. Aunque no habla español, está convencido que fue dada información muy útil para su presentación para la Asamblea General del 22 de este fin de semana. La oficina está preparando para la reunión para que ustedes tengan una buena experiencia, para que ustedes estén bien preparados para la reunión. Es nuestra tercera vez que lo hagamos de forma virtual, pero esperamos que siga claro. El presidente espera verles de forma virtual este fin de semana, pero espera aún más verles en persona la próxima vez cuando es posible. Muchas gracias por su atención. Thank you, everyone. Thank you, everyone. Muchas gracias. Muchas gracias, and take care. Thank you.